¿Qué es lo más importante por encima de todo en la mente de Dios en este momento? ¿Hace alguna diferencia para ti lo que es importante para Dios, lo que es importante para Él por encima de todo en tu vida? Debería, porque lo que para Él es más importante en tu vida decidirá tu felicidad o infelicidad de aquí en adelante, tu éxito o fracaso en el resto de tu vida y mucho más. ¿Dónde y en qué estado vas a pasar tu eternidad? Porque hay vida después de la muerte. Un pasaje del Nuevo Testamento se lo explica claramente. Este mismo pasaje resume todo el Evangelio, o incluso, en términos generales, toda la Biblia. Podría predicar todos los sermones por el resto de mi vida, cada uno diferente, usando este pasaje como mi texto. Se encuentra en Hechos 3 del 19 al 21. Proclamación del apóstol Pedro a una gran multitud reunida en el templo después de haber sanado al cojo, conocido por ser cojo de nacimiento. Arrepentíos, pues, amonestó, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, cuando vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, el cual antes os fue anunciado, a quien es necesario que los cielos reciban hasta los tiempos de la restitución de todas las cosas, que Dios ha hablado por boca de todos sus santos profetas desde el principio del mundo. Ahora entendamos, sin una verdadera comprensión de este pasaje del inspirado apóstol Pedro, no se puede entender el propósito de la vida. ¿Por qué estás en la tierra? ¿Por qué la humanidad fue puesta aquí? ¿De qué se trata la vida? ¿Cuál es el fantástico e increíble potencial del hombre? Cuando Pedro dijo a sus oyentes, primero, arrepiéntanse, se refería a un cambio sobre el rostro de la forma en que habían estado viviendo. Solo hay dos maneras o actitudes de vida principales o generales. Uno es el camino de este mundo, que por brevedad llamo obtener. El otro es el camino de Dios, dar. El camino de Satanás es obtener, es decir, vanidad, lujuria y avaricia, celos y envidia, competencia, lucha, violencia y guerra, resentimiento contra los demás, resentimiento y rebelión contra cualquier autoridad sobre uno. Pedro quiso decir que primero deben alejarse de ese camino, esa actitud de egocentrismo, al camino de Dios de dar o amor, que es amor primero hacia Dios con obediencia rendida y luego amor hacia el hombre, que es preocupación extrovertida por el bien de Dios, bien y bienestar de los semejantes. El camino de Satanás es el camino del pecado. El camino de Dios es el de la ley básica de su gobierno, el camino del amor. Y el amor divino de Dios, como su don a través de su Espíritu Santo, es el cumplimiento de la ley de Dios, la obediencia a su gobierno. Jesucristo vino en semejanza de carne humana, aunque también divino. Fue tentado en todo como nosotros, y sin embargo tuvo poder para resistir el pecado, resistir la manera de Satanás de obtener. Para el hombre, la pena del pecado es la muerte. Todos hemos pecado, excepto Cristo, quien, siendo nuestro divino Hacedor, se hizo carne sujeto a muerte, de modo que Él pudo, al dar su vida, pagar la pena por los pecados de toda la humanidad que decide apartarse y arrepentirse del pecado, volverse al camino de Dios, creer a Cristo y así ser cambiados, convertidos, sus pecados borrados por la muerte de Cristo. Note que Pedro no dijo que sus pecados serían borrados inmediatamente después de este arrepentimiento. La sola creencia en la muerte expiatoria de Cristo no cambia ni convierte a nadie por completo. Sus pecados los habían cortado del contacto con Dios, quien era el único que tenía vida eterna para darles e impartirles. Pero la creencia en la muerte de Cristo después del arrepentimiento restablecería su contacto con Dios, quien es el único que tiene vida eterna y conversión final para dar. Entonces, nosotros los humanos finalmente no somos salvados por la sangre de Cristo. Somos restaurados al contacto con Dios, quien tiene vida eterna para dar. Pero ¿cuándo la da?
no inmediatamente en el momento del arrepentimiento y la decisión de cambiar del camino de pecado, de obtener de Satanás al camino de amor de Dios, sino cuando vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, es decir, en la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes, para gobernar el mundo. Pero, ¿dónde está Jesucristo ahora? A la diestra de Dios en el trono de Dios, su Padre, en el cielo. Pero, ¿cuándo enviará Dios a Jesucristo como Rey? Los cielos lo han recibido, donde ahora está en el trono de su Padre como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros hasta, permítanme repetir, hasta los tiempos de la restitución de todas las cosas. Hechos 3:21. Ahora, ¿alguna vez buscaste el significado de restitución? Significa restaurar algo que anteriormente había existido, luego fue quitado y finalmente restaurado una vez más. En Hechos 3:21, restitución se refiere al gobierno de Dios. Ahora, déjame retroceder un poco. Dije que la sangre de Cristo, su muerte por nosotros, finalmente no nos salva, más bien restablece nuestro contacto con Dios Padre, quien tiene vida eterna para dar. Nota rápidamente y brevemente en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, siendo ahora justificados en su sangre, no salvados por su sangre. La palabra justificado significa que nuestros pecados pasados han sido perdonados porque Cristo pagó la pena en nuestro lugar. Nuestros pecados pasados nos separan de Dios. La muerte de Cristo en nuestro lugar como nuestro Hacedor no nos otorgó el regalo de la vida eterna y la salvación final completa, que solo el Padre tiene que dar. Más bien, restablece nuestro contacto con el Padre, de quien nuestros pecados nos habían separado. Continuando en Romanos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, es decir, por Cristo. ¿Pero cómo? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos, nota, seremos en el futuro, salvos por su vida. Nótelo, justificado solo por su sangre, pero salvado por su vida, por la resurrección. Ahora, ¿cuándo es la resurrección? En el momento de la venida de Cristo, en los tiempos de la restitución de todas las cosas. Todas las cosas significa, como lo traduce Moffat en Hebreos 1, todo el universo. ¿Qué estuvo aquí una vez y se los llevaron? El gobierno de Dios. La mayoría de la gente no sabe que los ángeles habitaron esta tierra antes que los primeros humanos. Cuando Dios creó la tierra por primera vez, los ángeles gritaron de alegría. Job 38 del 4 al 7. Esta tierra era su estado, pero no la conservaron. Judas 6. Los ángeles en la tierra pecaron. Segunda de Pedro 2:4. Su rey sobre la tierra era el superarcángel Lucifer. Isaías 14 del 12 al 15. Él fue perfecto desde su creación hasta que se encontró en él iniquidad. Anarquía. Quebrantar la ley del gobierno de Dios, en el cual él gobernaba. Ezequiel 28:15. Esta rebelión de los ángeles quitó el gobierno de Dios de la tierra. El nombre de Lucifer fue cambiado a Satanás. Él todavía gobierna este mundo. Efesios 2:2, 2 de Corintios 4:4. Cuando Cristo regrese a gobernar, Satanás será quitado. Apocalipsis 20 del 1 al 3. El gobierno de Dios será restaurado. Esa restauración del gobierno de Dios es el gran propósito más importante en la mente de Dios. Jesús tenía que calificar para reemplazar a Satanás como gobernante y restaurar el gobierno de Dios venciendo a Satanás. Mateo 4 del 1 al 11. Si nosotros también calificamos al vencer a Satanás, nos sentaremos con Cristo en su trono, como Él ahora se siente en el trono de su Padre. Apocalipsis 2, 26-27 y 3, 21-22. Después de restaurar el gobierno de Dios en la tierra, lo más importante que Dios tiene en mente en este momento es la gran comisión que Él nos ha encomendado, a mí y a esta iglesia como mis ayudantes para anunciar la restauración del gobierno de Dios
en el reino de Dios en este mismo momento. Generación presente, en la venida de Cristo. Para ese propósito, Él levantó esta iglesia de Dios a través de mí. ¿Es importante para ti?